Amigos, es momento de la entrevista. Vamos a conversar acerca de los procedimientos ante conductas ilegales y antidemocráticas de los partidos políticos. Y para ello ya se encuentra en el set de televisión junto a nosotros Luis Alberto Sánchez, abogado de Secretaría General del JN. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Muy buenos días, gracias. Un gusto tenerlo aquí en el programa. Como sabemos, todavía hay un pequeño sector de la población que se pregunta cómo así el partido Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros logró su inscripción. Si nos puede brindar detalle con respecto a ello. Correcto. Debemos tener en cuenta que en general, cuando hablamos del procedimiento de inscripción de organizaciones políticas, sea la que usted acaba de mencionar o cualquier otra organización política, debe regirse bajo un procedimiento que es de tipo administrativo. Es decir, nuestro principal instrumento normativo es la Ley de Organizaciones Políticas, que contiene los requisitos que debe presentar cualquier organización política que quiera lograr su inscripción, y el Reglamento de Registro de Organizaciones Políticas. Todo este marco jurídico que es de tipo administrativo va a servir para tener en cuenta la calificación que va a hacer la DNROP respecto del cumplimiento de requisitos. Todo ello se enmarca dentro de lo que la propia ley establece, los requisitos están en la ley, se replican en el reglamento, lo que se establecen son plazos que debe cumplir en caso, digamos, alguno de los requisitos sea observado para que sea subsanado acorde con el propio reglamento de la DNROP, y también con ello pueda lograr su inscripción de cumplir todos los requisitos. Como repito, son de tipo administrativo. Ahora, si existen algunos principios antidemocráticos en un partido político, ¿a quién le corresponde atender esta denuncia? ¿Cuál es el órgano competente? Bien, para eso también nuevamente debemos remitirnos a la Ley de Organizaciones Políticas, que en este caso va a ser la ley específica y nos da respuesta a esta inquietud. Precisamente el artículo 14 señala que si es que se advierte que alguna organización política tiene conductas de tipo antidemocrático, pues están habilitados para declarar o solicitar su ilegalidad el defensor del pueblo, el fiscal de la nación, y esta solicitud debe ser dirigida a la Corte Suprema, indicando que la organización política tiene conductas que no se identifican con los principios democráticos y además deben encuadrarse en algunos supuestos que el propio artículo 14 establece. ¿En qué casos el Jurado Nacional de Elecciones puede cancelar la inscripción de un partido político? Nuevamente, la Ley de Organizaciones Políticas establece los supuestos o causales de cancelación de inscripción de partidos políticos y de movimientos regionales. Son varias causales, pero podríamos agruparlos de la siguiente manera. Estas causales surgen o tienen su origen cuando concluye un proceso electoral. Es decir, digamos, termina el proceso de elecciones generales o el proceso de elecciones regionales y municipales, y la DNROP lo que va a hacer es evaluar, a ver, la organización política que se presentó a este proceso electoral cumplió un mínimo de porcentajes establecido por ley de votos válidos para mantener su inscripción. No lo cumplió, entonces se cancela la inscripción. Obtuvo un mínimo de representantes, por ejemplo, al Congreso de la República, la ley establece que debe ser 5 en más de una circunscripción, para mantener su inscripción. Si no lo obtuvo, se cancela su inscripción. También se puede cancelar por no haber participado en el proceso electoral o por retirar sus candidaturas en ese proceso electoral. Cuando la organización política se va a fusionar con otra, entonces evidentemente pierde su inscripción de manera individual porque va a fusionarse con otra y en otro momento solicitará la inscripción de la fusión con la organización política que exija, o también cuando la propia organización política solicite su cancelación. Tal cual son esas las causales que se establecen en la Ley de Organizaciones Políticas por las cuales se cancela la inscripción de alguna de ellas. Ahora, volviendo al tema de principios antidemocráticos de un partido político, ¿cómo se probaría una conducta antidemocrática? El referido artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas nos da supuestos que deben ser sustentados por el defensor del pueblo, por el fiscal de la nación ante la Corte Suprema, para poder solicitar la ilegalidad de una
organización política en su actuar. Por ejemplo, señalan que cuando la organización política vulnera sistemáticamente libertades y derechos fundamentales, justificando, promoviendo atentados contra la vida, persecución contra personas civiles o legitimando la violencia como método para la consecución de objetivos políticos. En segundo lugar, o el segundo supuesto, es cuando complementa o apoya políticamente la acción de otras organizaciones que para la consecución de sus fines políticos practican el terrorismo. Otro de los supuestos, el tercero, es cuando apoya la acción de organizaciones que practican el terrorismo o el narcotráfico. Entonces, estos son los supuestos que la propia ley determina que deben ser identificados, y de ser así, el fiscal de la nación, el defensor del pueblo, debe sustentar cómo la organización política incurre en uno de estos supuestos o en los tres supuestos, y por tanto la conducta es declarada como antidemocrática. Claro, porque es el órgano competente de ver precisamente ese tipo de temas. Ahora, ¿en qué se diferencia el caso del partido político Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros, que sí logró su inscripción, con el caso de Movadef, que no logró su inscripción? Correcto. Como mencionamos al inicio de la entrevista, la aludida organización política siguió un procedimiento administrativo, presentó los requisitos que establece la ley de organizaciones políticas, obtuvo una calificación por parte del registro de organizaciones políticas en cuanto a su cumplimiento. Esta calificación es de tipo objetivo, es decir, cumple con presentar el requisito sí o no y pasa al siguiente estadio. En el caso concreto que usted menciona, cuando se va a publicar la inscripción de esta organización política, se habilita un periodo en el que los ciudadanos pueden presentar tachas. Es así que se presentó una tacha, y básicamente lo que se cuestionó en esta tacha es que la indicada organización política no cumplía uno de los fines de los partidos políticos, que es asegurar la vigencia y la defensa del sistema democrático. Esta tacha fue resuelta por la DNROP, se declaró infundada, fue apelada y llegó a ser conocida en segunda instancia por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Se emitió la resolución 223 del año 2023, esto el 7 de diciembre del año pasado, para poder resolver esta tacha que en el fondo cuestiona el cumplimiento de fines y objetivos democráticos. Lo que hizo el Pleno es analizar precisamente el acta de fundación en principio, en la que consta la declaración jurada de los fundadores, quienes señalan textualmente que declaran su compromiso y vocación democrática, el respeto al Estado constitucional de derecho, a las libertades y derechos fundamentales. Adicionalmente, el Pleno analizó dentro del acta de fundación cuáles son los fines y objetivos que presentó la organización política dentro de la documentación para su inscripción, y encontramos fines como preservar la paz, la libertad, la vigencia de los derechos humanos, asegurar la vigencia y defensa y consolidación del sistema democrático, y todos los demás fines y objetivos tienen esa misma línea. No se identificó un solo fin y objetivo que pueda ser calificado como contrario al sistema democrático, como contrario a algún principio que alimenta nuestro sistema democrático. En ese sentido fue que la tacha fue desestimada y se declaró infundado el recurso de apelación. Respecto del caso anterior que se viene citando, hay que precisar que en realidad se trata de la agrupación política que se denominó por Amnistía y Derechos Humanos, que se vinculaba al Movadef, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Estamos retrocediendo al año 2012, cuando esta agrupación política, repito, por Amnistía y Derechos Fundamentales, presenta su documentación a la DNROP, igual siguiendo un trámite administrativo, pero en este caso la DNROP sí detectó que expresamente dentro del ideario de esta organización política se adoptaba el denominado pensamiento marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo, y es la propia DNROP identificando expresamente esto dentro del ideario presentado por la organización política que
deniega la inscripción de esta organización política. El personero legal en su momento apeló esta decisión, pero en el transcurso de la apelación desistió de la apelación, por lo que la decisión de la ENARROP quedó consentida. Así es. Entonces hay una marcada diferencia entre ambos casos. En el último de ellos, que es el de la Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros, en la propia resolución, que puede ser descargada por cualquier persona, se puede ver en los puntos 2.47 y 2.48 de la resolución, que se transcriben literalmente cuáles son los fines y objetivos y la declaración jurada de los fundadores del respeto al sistema democrático. Y en el caso anterior de años atrás por Amnistía y Derechos Fundamentales, expresamente en el ideario se adoptaba el pensamiento marxismo, leninismo y maoísmo, pensamiento Gonzalo, por lo cual se denegó su inscripción. Claro, finalmente, por favor, de manera muy breve, si un partido político es acusado de conducta antidemocrática, ¿cuánto dura regularmente este proceso? Dado que en los últimos 10 o 15 años no se tienen registros de algún procedimiento que se haya presentado invocando el artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas, no tendría, digamos, noción del tiempo máximo o mínimo que debiera durar, pero en definitiva yo considero que la Corte Suprema, al tener un caso de esta connotación, pues debería tener plazos cortos o breves para poder resolverlos, pero siempre haciendo hincapié que el propio artículo 14 señala que debe cumplirse con el debido proceso, es decir, el respeto también a un plazo razonable para que la organización política cuestionada pueda presentar sus descargos. En todo caso, ello también debe ser evaluado por la Corte Suprema en cuanto a la actuación que eventualmente hará cuando conozca alguno de estas denuncias. Claro, y si el partido político enmienda su error, ¿puede volver a postular? Es una buena pregunta, porque el propio artículo 14 también nos señala cuál es el efecto jurídico que tiene si es que la Corte Suprema determina que efectivamente la organización política en cuestión es catalogada como en su actuar como antidemocrática. Y son efectos jurídicos que son permanentes. En principio está que se cancela su inscripción, lógicamente. En segundo lugar, se cierran sus locales partidarios. Y en tercer lugar, se imposibilita su reinscripción. Es decir, que esta organización política, que es denunciada como por tener una conducta antidemocrática, no tiene posibilidad de volver a ser inscrita ante el Jurado Nacional de Elecciones. Perfecto, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Le agradezco por su presencia y sobre todo por aclarar este tema. Muchísimas gracias. A usted. Bien, nosotros hemos conversado con Luis Alberto Sánchez, abogado de Secretaría General del JN. Es momento de ir a una breve pausa y retornamos con más información en JN Noticias.